Muy buenas noches. Hoy nos convoca un ejercicio de altísima densidad intelectual. Leer las profundas intuiciones de Alfred Weber sobre sociología de la historia y de la cultura, no como un mero inventario de datos del pasado, sino como un espejo crítico en el cual se refleja la crisis del presente. Han enviado ustedes una batería de preguntas excepcionales que dan cuenta de una lectura madura y comprometida. Hoy no venimos únicamente a repasar lo que Weber dijo sobre la Revolución Francesa y la racionalidad de Occidente, sino a interrogar aquello que Weber calló, los rostros oscuros del proyecto modernizante, la deificación del Estado racionalista, la sustitución del Dios vivo por el reino intermedio de la técnica y la máquina. Y sobre todo, cómo resuenan estas aporías en nuestra condición hispanoamericana y periférica. Muy buenas noches, doctorandos y colegas del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Soy el doctor Enrique Ari González Orgoscoiti. Bienvenidos a la sesión 13 del curso sobre Alfred Weber, Historia de la Cultura, que hemos denominado las grietas de la modernidad: secularización, totalitarismo, resistencia periférica y sentido trascendente. Auspiciado este seminario por el doctorado en Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Abramos este debate abordando el primer gran eje de la noche. Lo que Weber no dice de la Revolución Francesa y la aporía del progreso. Secuelas no previstas de la secularización jacobina, desencanto del mundo, deificación del Estado y la violencia fundante, terror, racismo, imperialismo. Sobre la Revolución Francesa como mezcla de fe y entusiasmo racionalista y el posterior proceso de desencanto que da paso a una política de poder. Bueno, fíjense lo siguiente, hay algunas cosas que él no dice. Por ejemplo, la Revolución Francesa se va a iniciar con un genocidio, que es el genocidio de una región francesa llamada la Vendée. Esa región era una región que estaba en desacuerdo con lo que venía haciendo esa Revolución Francesa en la época del terror y en general sobre las proposiciones que venía haciendo, porque esa era una región muy católica. Y entonces, en la definición que ellos venían dando, quien no fuese revolucionario, como ellos lo llamaban, era una persona que debería desaparecer. Y entonces ellos mandaron una parte muy gruesa de su ejército, cercaron toda esa región y mataron a todo el mundo que pudieron, y eso incluye niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se defendieron, y viejos también. Incluso una de las formas, cuando capturaron a los prisioneros, la forma como los mataron es que los amarraban, le colocaban algo pesado en el cuello y los lanzaban al río para que muriesen ahogados. Es decir, la libertad, igualdad y fraternidad se va a estrenar con un genocidio, con un genocidio. Luego también hay otro elemento bien importante, que es que pensemos la influencia de la Revolución Francesa en América y en Venezuela, por ejemplo. Porque a veces la gente lo dice con mucho orgullo, ¿no? Porque es que Bolívar era jacobino y Miranda era jacobino. Ay, ¿quién era Jacobo? Rousseau fue el gran teórico que, digamos, deslumbró a Robespierre. Y Robespierre fue el creador de lo que llamaron la época del terror revolucionario, donde decía libertad, igualdad y fraternidad, y el que no quiera ser fraterno, lo obligamos a ser fraterno. Y eso entonces después, en la calle, ya con el jacobinismo
lanzado por medio de las calles de Francia, especialmente de las grandes ciudades como París. Decía libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Por supuesto que entonces algunos de ustedes dirán, pero se parece a esa consigna de patria o muerte. Exacto, es la misma, porque también son jacobinos. Jacobino es lo que pudiera ser equivalente a la izquierda, lo que hoy llamarían algunos la izquierda o simplemente, ya normalmente la izquierda, pues ya no hay diferencia. Pero entonces esa misma formulación de patria o muerte es la misma de libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Entonces, estamos en presencia de esas cosas que no dice Weber, no dice. Porque aquí, desde el punto de vista de la crítica historiográfica, tenemos que afinar los criterios. Porque no es que Weber miente, él no miente. Todo lo que dice, de lo que dice es correcto. Y es importantísimo y tiene un pensamiento fuerte. Lo que también nosotros debemos pensar es lo que no dice. Porque entre otras cosas, Weber es alemán, nosotros somos venezolanos. O sea, no entramos. Entonces, ¿qué se dice desde América? Eso que no es que Weber lo desmiente, es que no lo dice. Porque, por ejemplo, hay personas, incluso personas que pertenecen a instituciones, etcétera, que le parece uno de los momentos más emocionantes de su ánimo es cuando dice libertad, igualdad y fraternidad y la Revolución Francesa, es el momento en que se declaran los derechos universales del hombre, etcétera. Hasta que nosotros vemos, bueno, pero simultáneamente a la Revolución Francesa se estaba dando la Revolución Haitiana. Es decir, los negros se alzaron. Recuerden, cuando yo hablo con los negros y de los negros, como yo quiera, porque mi abuelo paterno Hipólito Zaperoco González era un negro de punta de mulatos de La Guaira. Por lo tanto, estoy hablando de mí mismo y de mi historia. Entonces se alzaron los negros en Haití. ¿Y qué hizo la Revolución Francesa? Inicialmente, para que, digamos, no cayeran en manos de España, hubo como una primera resolución de apoyo. Pero después completamente cambiaron y mandaron ejércitos a combatir a los negros. Esos son los derechos universales de los otros. Porque hay otra cosa, y esto es importante porque yo lo he venido estudiando. Eso de todas maneras podré explicarlo más completamente en el curso que voy a abrir el semestre que viene los martes a las 4:30, que es pensar la venezolanidad, para que veamos los gravísimos problemas de la historiografía venezolana en cuanto a ocultar las realidades. Y uno de esos elementos que viene de la Revolución Francesa y también se expresa en la historiografía venezolana es una idea, algo así como que los negros no son gente, o los negros o los descendientes de negros no somos gente. Y esto es tan importante señalarlo, que por ejemplo, cuando se habla de la Revolución Francesa como el reino de la libertad, pero ellos no dejaron que los negros fueran libres. Eso es un detalle menor para la gente que tiene internalizado el racismo contra los negros. Pero es que eso también se expresa en la historiografía venezolana. Imagínense lo que significa que cuando aquí se habla de la batalla de Carabobo, entonces se logró la libertad y la independencia de Venezuela. Eso fue en 1821. Pero 33 años más duraron los negros como esclavos. Pero eso es un detalle. Se logró la libertad de Venezuela. Bueno, sí, los negros quedaron esclavos, pero gran cosa, ¿cuál es el problema? Ese es el racismo internalizado, que además es un racismo internalizado por el jacobinismo. El jacobinismo era la izquierda radical y hay una línea directa en cómo se ha mantenido eso en la historiografía. De que Venezuela alcanza la libertad, bueno, sí, ese pequeño detalle. Los negros son esclavos. Siguen siendo esclavos, eso no hay problema. Es decir, ese racismo, el genocidio de la Revolución Francesa, no lo dice para nada Weber. Y después
lo va a señalar como muy tibiamente la relación, porque en todo el momento están hablando de la razón. Pero fíjense que es una razón donde nosotros no estamos. Eso no dice, pero un momentico. Porque cuando uno ve historia o trabaja la historia, uno tiene que en todo momento preguntarse, ¿cómo quedo yo ahí? ¿Cómo quedo yo ahí como grupo étnico? ¿O cómo quedo yo ahí como nación? Porque si uno lee la historia y uno no sabe en qué lugar está, es porque uno se ha negado a pensarse a sí mismo. Y es la internalización de un complejo que nos hace no estar orgullosos de nuestra propia historia, porque no solamente porque la desconocemos, sino que a veces la demeritamos incluso sin conocerla. Entonces, cuando se pregunta que se decide la Revolución Francesa como mezcla de fe y entusiasmo racionalista, vamos a ver qué se entiende aquí por entusiasmo racionalista. O sea, el entusiasmo de cometer un genocidio. Eso también lo hizo Hitler. Eso también lo hizo Stalin, por ejemplo. Entonces, un entusiasmo racionalista que hay que tener cuidado. Porque ¿qué tipo de razón es esa en donde es una razón que aniquila al otro, aniquila al adversario? Claro, porque Weber no dice, fíjense que entre las ideas brillantes que viene trabajando, él está buscando cómo se concreta la idea de libertad. Y por eso comentaba al principio cómo surgió en Grecia y cómo se fue, después se amplió con el cristianismo, porque el cristianismo fue el lugar donde las mujeres empezaron a tener derechos que no tenían en Grecia, etcétera. Viene con ese trabajo por ahí que es muy importante. Pero es que la libertad no conduce a la Revolución Francesa. Porque fíjense otra cosa, y es que toda revolución termina en una monarquía. Porque ¿en qué terminó la Revolución Francesa? En una monarquía, pero aún muy, pero muchísimo más absoluta que la de Luis, que la de los Luises, que ya de por sí era absoluta y mala, digamos. Con Napoleón como emperador, es decir, aparece teóricamente vendiendo la propaganda que están luchando a favor de las grandes mayorías y terminan con una alianza de los sectores poderosos que crean un emperador. Napoleón, que además empezó a nombrar a Pepe Botella, que era su hermano, rey de España, o incluso si nosotros veamos Corea del Norte, que también al venir del marxismo viene del jacobinismo. Esa es una misma línea teórica, desde el siglo XIX, el siglo XXI. ¿Qué pasa en Corea? Que primero fue Kim Il-jung, el primerito, el abuelo, después el jefe de Corea es el hijo, ahora es el nieto, y están preparando a la bisnieta. Y termina en una monarquía. Entonces, eso es algo que habría que, uno esperaría, pero yo creo que ese esperar es ingenuo, porque él en última instancia es alemán, está bien, defiende su visión. Por eso es que es necesario que uno pueda leer visiones distintas. Por eso es que comenzamos los 2 semestres anteriores trabajando allá Guaribe, que aunque actualizaba a Weber, pero no era brasileño, entonces uno aspiraba, y creo que sí, a algunas cosas distintas, aunque no para nada considera él a América Latina como una civilización. Pero bueno, uno por lo menos intentamos presentar una visión que no fuera tan eurocéntrica. Ahora tenemos un alemán. El semestre que viene, que ya es la propia guerra de civilizaciones, para hablar de la actualidad, Huntington, que es un americano anglosajón, con su visión absolutamente, porque trabajó en el Departamento de Estado. Eso es otra visión. Después veremos la visión de Putin con Dugin, que es su teoría, está bien, la visión rusa, que debemos ampliarnos. Y después sí veremos entonces lo que es la proposición de una civilización hispana, y especialmente con la gran parte de lo que significa Iberoamérica, es decir, lo que somos nosotros. Pero bueno,
con esto queremos hacer una crítica, sobre todo una proposición de metodología, que nosotros debemos ver bien la bibliografía que utilizamos. Porque no es que beber no sirva, no, pero beber sirve si tienes otra visión y otra, y después puedes unirlas y conformar la tuya, tu visión, pero por lo menos una visión más compleja. Ahora, ese entusiasmo racionalista y su posterior proceso de desencanto, fíjense que ese entusiasmo, en definitiva, venía de la Ilustración, que muchos también de esos que brindan libertad, igualdad y fraternidad y viva la Revolución Francesa, de esos mismos, tiene la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es la posibilidad de que un grupo de personas, que van a ser los ilustrados, tengan el conocimiento más profundo de la realidad y que entonces ellos dirijan la sociedad. Es un pensamiento aristocrático, que a veces incluso uno lo observa en las visiones dentro de las universidades. Hay profesores en ciertas, lo digo yo por mi experiencia, que piensan que ellos son como aristócratas del talento y que saben más que lo que pudieran ser sus pares. Entonces uno dice, bueno, cada quien de esa persona que toma muchos cursos de autoestima y de cosas de esas y llegan a creer que eso, digamos, exageran la importancia que tienen. Pues, digamos, tienen una sobrevaloración de sí mismos. Pero mientras eso no te afecte, os digo, cada quien tiene como una especie de manía. Pero a veces expresan esa manía de una manera tal que el que piense distinto no pasa. Por ejemplo, con los alumnos. Había una visión que incluso en algunas facultades, yo he trabajado en 4 facultades, no se ve, pero en 4, por lo menos en 2, había personas, y en bachillerato mucho más, que decían, el 20 de esta materia lo tiene quien escribió el libro. El 19 lo tengo yo. Y el 18 lo tiene quizá otros 2 colegas. Y los alumnos son del 17 hacia abajo. No sé si a usted le tocó ese tipo de personajes, lo cual es aberrante. Y en el fondo está esa visión iluminista de que la razón le llega a unos pocos y que son no una élite, porque nosotros necesitamos conformar élites, sino de aristocracia, que es distinto. Porque igual si nosotros algún día llegamos a un mundial de fútbol, no va a ser con los peores jugadores, con la élite de jugadores mejores de Venezuela. Entonces no hay que confundir élite con aristocracia. Entonces esa ilustración, con esa visión aristocrática, es lo que va a ser entendido como razón en la Revolución Francesa. Y por eso es que entonces pasan a ser los ilustrados, que los ilustrados se van a llamar entonces revolucionarios. Y fíjense que no es casual que esa visión de los revolucionarios, los que tienen que tomar las decisiones a costa de lo que sea, que es lo que va a imperar en la época del terror, es de ahí de donde Lenin va a sacar su clásico libro sobre la formación de los cuadros, es decir, cómo se construye la visión de un partido comunista. Ahí mismo, la élite, los que permiten ser la vanguardia de los demás porque son los que más saben. Eso está ahí. Por eso cuando entonces uno incluso más adelante puede preguntarse desde el punto de vista lógico cuál es la relación entre libertad, igualdad y fraternidad, lo después vamos a discutir lógico y filosófico, pero continuemos con estas cosas porque estas cosas no fueron de las que habló Weber, sin negarla, porque no es que él negó que lo esto, no, sino eso es otra forma sutil de imponer una ideología. Cuando tú solamente hablas de unas cosas y luego la hablas con tal erudición que se impone y no hay posibilidad de que se unan las otras visiones. Por eso es que es necesario que desde Venezuela tengamos nuestra propia visión, cada uno a su manera, pero hecha con solidez, porque tampoco con piratería. Con piratería no llegas a ninguna parte porque rápidamente te dicen qué fuentes son esas y quedas tú
eliminado de la atención. Entonces, ese posterior proceso de desencanto que da paso a una política de poder, como preguntaba una de las preguntas que hicieron, es no el desencanto, es la conclusión total a la cual llega. ¿Por qué? Porque tú vas a proponer cosas que inicialmente son contradictorias. Y entonces, cuando descubre que son contradictorias, te niegas a aceptar que son contradictorias, por lo tanto, te niegas a cambiar alguna de tus postulados, sino simplemente te vas adaptando a una política de control. Porque tú dices, las ideas que yo tengo no son malas. El problema es que nadie las ha entendido. Entonces yo, como soy bueno, se las voy a imponer. Pero para imponérselo tengo que recortar las libertades de todos. Porque hay algo que es importante. La Revolución Francesa nunca va a conducir a la democracia porque ese no era su tema. Ese no era su tema. No le interesaba. No le interesaba. Por eso es que, por ejemplo, aunque en la cartografía de las posiciones políticas hoy en día, la gente dice izquierda, que es derecha. Yo soy antiizquierda y no soy de derecha. Soy demócrata. Y demócrata es una idea distinta que no se produce por la Revolución Francesa, porque es la lucha por la libertad permanente, la lucha por los derechos de las mayorías de verdad. Por eso, en mi caso en particular, yo tomé el subtítulo de mi tesis doctoral, era por la creación de una sociología ubicua, una sociología que viera sobre todo desde abajo la sociedad, porque eso es. Entonces, cuando las personas buscan nada más dividirse, derecha, izquierda, etcétera, eso viene de la Revolución Francesa. Eso no conduce a la democracia por naturaleza, no. No, porque la democracia es algo distinto, que en última instancia tiene que ver con la idea de Weber de la revaloración de la libertad con el concepto de democracia que inicialmente empieza en Grecia, sabemos sus limitaciones, pero que busca seguirse desarrollando. Eso es importante. Entonces, la política de poder estaba desde el principio, porque cuando la Revolución Francesa se abre, digamos, ya se abre hacia la calle, está apoyado para utilizar los términos de Gramsci. ¿Cuál era el bloque histórico que estaba en la base del surgimiento de la Revolución Francesa? Bloque histórico donde en el campo de los sectores dominantes estaban quienes fundamentalmente la burguesía, los terratenientes, el alto clero, no todo el clero, sino el alto. Y habían sectores medios que iban surgiendo y que querían abrirse un espacio para allá, como eran, por ejemplo, la burguesía. Pero los sectores más abajo, lo que van a ser los sans-culottes, por ejemplo, eso no estaba contemplado llegar al poder. Los movilizaron para derrotar al viejo bloque histórico. Pero ¿qué hicieron cuando recompusieron y crearon un nuevo bloque histórico? Subieron a los dominantes. La burguesía pasó a ser dominante. La nobleza continuó siendo dominante. El alto clero, muy reducido en sus poderes, siguió siendo dominante. Pero y los otros, los campesinos además, que fueron víctimas de genocidio en algunos casos. Los campesinos siguieron siendo pobres, igualitos les siguieron aumentando los impuestos. Luego los intelectuales bajaron porque se impuso la época del terror y entonces le prohibieron a los intelectuales pensar, que es una forma de desaparecerlos como grupo social. Ese fue el nuevo bloque, incluso el nuevo bloque que se va a conformar alrededor después de Napoleón. Es decir, no fue que dio paso a una política de poder, no, que todo el tiempo la tuvo. Y después llegó a lo que era el desarrollo real, porque ellos no estaban buscando eliminarle los impuestos, rebajar los impuestos al pueblo, ni darle la tierra, eliminar los terratenientes para darle la tierra a la gente, no, eso no lo estaban buscando. Otra pregunta, la Revolución Francesa como ordenación puramente intelectual y mecanizada, tras cortar amarras cósmicas
y la tendencia del Estado a confinar la espiritualidad espontánea. Ajá. Aquí sucede algo que tiene su explicación en la limitación de la formación intelectual de los intelectuales y de los dirigentes de la Revolución Francesa. Una limitación que además viene desde la manera cómo se ha formado la filosofía o cómo han accedido a la filosofía griega. Porque la filosofía griega, en relación a este punto, tiene una limitación. Estoy hablando de la filosofía griega clásica, con Sócrates, Platón y Aristóteles, y luego sus discípulos. Es que en Grecia, la filosofía, como ellos tenían la idea de que la filosofía debía separarse de lo que llamaban los mitos, de la religión, en última instancia, debían entonces acudir a una filosofía que estuviera basada en el logos, entendiendo el logos. Fíjense, porque el término logos, como razón, es un concepto que lo maneja la filosofía griega clásica, pero que va a ser distinto de lo que luego en el Evangelio de San Juan se va a entender por logos, que es un gran cambio filosófico y teológico impresionante, del cual quizás no tenga por qué hablar ahorita, pero sí lo señalo. Y es que, fíjense, hay un concepto que no tenía la filosofía griega. No tenía el concepto de trascendencia, sino que como lo único que existía era la naturaleza, y por eso los llamados filósofos físicos trataban de decir, bueno, ¿de qué punto, de qué elemento de la realidad se formó todo? Bueno, del agua, del fuego, del aire, de la tierra, etcétera, o del éter. Porque decía que todo estaba, la naturaleza formada desde siempre. No había origen de la naturaleza. Y por eso los dioses del Olimpo griego, que son distintos a la primera parte de los dioses cuando existían los cíclopes, estos dioses olímpicos no eran creadores. Zeus no creó el mundo. El mundo ya existía, que era la naturaleza. Entonces, al no existir un dios creador, y al tener la idea de que la naturaleza siempre había existido, entonces el único concepto que había era el de lo que nosotros podemos llamar inmanencia. No había trascendencia. La idea de trascendencia va a surgir siglos después con la filosofía helenística, especialmente con el que va a crear la noción de trascendencia, que va a ser un neoplatónico. Un neoplatónico es el que va a crear esa noción. Pero esa noción después la va a tomar es la filosofía cristiana y la va a hacer, digamos, básica de la teología. Pero cuando se reanuden y se vayan creando las carreras de filosofía a partir del siglo XV, el Renacimiento, no van a tomar esa idea de la trascendencia, sino que van a continuar con la filosofía clásica de Platón y Aristóteles, y que solo existe lo inmanente. Cuando se piensa que solo existe lo inmanente, que eso va a tener un largo recorrido, incluso hasta hoy en día. Hoy en día, en la mayoría de las escuelas de filosofía, no se trabaja Plotino, en la mayoría, que es el creador de lo que pudiéramos decir de la idea de trascendencia. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense por qué esta especie de recorrido largo. Porque la religión, el concepto básico de religión, el significado, es religar. ¿Qué religa? Lo inmanente con lo trascendente. Eso es la religión. Pero cuando no existe el concepto de trascendente, entonces la religión es algo totalmente inmanente. Por lo tanto, no religa nada con nada, sino que es como
una forma de pensamiento normal, digamos, como otra filosofía en la práctica, vamos a llamarlo así, o una cosmovisión del mundo, simplemente. Entonces no hay. Y los filósofos que se han ido creando con todo eso, por eso que la mayoría de los filósofos son así, sin darse cuenta, son ateos, porque no creen en la trascendencia. Está bien. Pero eso los hace no comprender el papel de la religión. Porque el papel de la religión es tan básico que es lo que le da el sentido de la existencia a las sociedades. Como lo viene señalando Weber, lo que pasa es que Weber habla de magismo o de magicismo para hablar de las religiones que no es el protestantismo que él practica. A todas esas otras religiones le llaman magicismo o magismo. Eso. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, es una versión un poco sistemática de elaboración de ese concepto. Incluso algo que recordábamos en los 2 semestres anteriores, que Elio Yaguaribe dice, de entrada, dice, yo soy ateo, pero termina diciendo, yo soy ateo, pero no se puede explicar el sentido de una sociedad sin la religión. Imagínense, lo cual significa una visión bien científica. Y tú puedes seguir siendo ateo, pero no puedes desconocer que la sociedad toma su sentido de la vida de la religión. Entonces, ¿qué sucedió esa vez? Al tratar de cortar las amarras cósmicas. Bueno, que no pudieron, porque es cuando se dan cuenta que sin religión no funciona ninguna sociedad. Entonces tratan de crear una religión que no moleste a los ateos, pero que tampoco moleste tanto supuestamente a los católicos, que es la idea del ser supremo como una inteligencia, como eso que llaman el gran arquitecto del universo, que a veces es la consigna o la manera de evocar algún tipo de presencia en ciertas religiones, aún hoy en día. Pero el ser supremo es también lo que a veces llaman despectivamente en ciencias de la religión el Dios de los filósofos. Bueno, es un principio que existe. Ajá, pero es un creador, no, es un principio. Bueno, pero ese principio es un ente. No, no, es un principio, un momento. Es un principio. Principio, un principio si tiene algún tipo de cuerpo, porque si no, no fuera principio. Si no, sería un continuo. Pero si yo me convierto en un principio, me estoy convirtiendo en algo. Ese algo es un ente. Ah, pero entonces tratan de esquivar la discusión propiamente filosófica y entonces termina la Revolución Francesa proponiendo sustituir ya para ese momento lo que ya ellos mismos habían elaborado como la diosa razón, que era una especie de elemento para burlarse del catolicismo. Entonces se dan cuenta que es una especie de ateísmo y el ateísmo no era capaz de cohesionar la sociedad francesa. Entonces, para no volver a darle importancia al catolicismo, crean una nueva religión, es el deísmo, y es ahí cuando se inaugura en los estudios de ciencias de las religiones el concepto de religión atea, inmanente, política y salvacionista. Y se va a originar ese nuevo tipo de religiones donde se va a inscribir, por ejemplo, el marxismo, el anarquismo, el positivismo original de Comte, en algunos casos el neoliberalismo rosa, el ser una religión, sobre todo con la proposición de la mano libre del mercado, y bueno, todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de comunismo, sí, con sus variantes, y con todas las variantes del positivismo que va a tener incluso un principio teológico que van a compartir ambos, lo que llaman la izquierda y la derecha. El principio del el supuesto progreso infinito. Que hay muchos textos, entre otros que fue mi tutor en sociología, el profesor Ricardo Lander, sobre lo que significa la ideología del progreso infinito. Eso es ideología, y en tal caso una proposición de religión, política, atea, inmanente, salvacionista. Es decir, tuvieron
después de haber amarrado, cortado esas amarras cósmicas, etcétera, tuvieron esa espiritualidad espontánea. Dice la pregunta, esa espiritualidad espontánea no, esa fue creada. Que creó Robespierre, además crea el concepto del ser supremo, que va a dar origen al deísmo. Y sin embargo, ni le gustó a los católicos, ni le gustó a los ateos más radicales y terminaron eliminándolo como elemento fundamental de cohesión de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, como toda revolución, termina no solamente en un totalitarismo, sino en una monarquía. Monarquía. Fíjense otra pregunta sobre, ¿no? Interesante. La nivelación burguesa que disuelve la comunidad orgánica e insula, es decir, aísla o ínsula al individuo frente al Estado. Exacto, exacto, eso es lo que hace esa revolución. ¿Por qué? Porque tú empiezas a controlar los gremios, pero resulta que los principales gremios ya están en el nuevo campo de los sectores dominantes, porque la burguesía pasa a ser un gremio, pero además ahí se va a dar una conjunción, por supuesto, de la burguesía con la antigua monarquía y que va a estar apoyada por lo que se llamó en aquel momento la intente en contra de Napoleón, que sería la restauración monárquica. ¿Quién es el que queda más aislado? Que no tiene cómo organizarse. El de abajo, el campesino, el proletario. Porque además va a ser desarmado, se va a crear un ejército profesional, que al ser el ejército profesional elimina el que todos los demás sectores tengan armas y las armas se vuelven propias solamente de un cuerpo, del cuerpo militar. Entonces, al tú aniquilarle a la sociedad la posibilidad de estar armado, lo estás desarmando. Fíjense ustedes, para que veamos, en Estados Unidos existe aún hoy en día, por supuesto, el ejército normal, pero la posibilidad de organizar milicias, porque la lucha para separarse de Estados Unidos de Inglaterra, primero fueron milicias y después esas milicias fueron organizando como para formar un ejército dirigido por Washington, pero no abandonaron su idea de milicia. Entonces, por eso es que la gente tiene el derecho a tener armas, porque, por ejemplo, este tipo de personas que, que ven la historia siempre como si fuera una película de Walt Disney, que normalmente no comen carne, no les gustan las corridas de toro, son muy sensibles a la luz, etcétera. Entonces, si no, porque es mejor no tener armas, o sea, legales, estoy hablando de armas legales. Entonces hablan de pacifismo, etcétera. Claro, esas personas desconocen la situación mundial. Resulta que en Suiza todos tienen armas en su casa, porque todo el que cumple el servicio militar en Suiza se lleva su fusil porque se lo dan, se te lo lleva. Y cada hogar de Suiza está armado y tiene un búnker para esconderse a la hora de que lo invadan. Cada ciudadano. Y cuando tú ves las estadísticas mundiales de la violencia, de los homicidios, por ejemplo, en los países en donde la gente tiene el derecho legal a poseer armas, hay muchos menos homicidios que en los países donde la gente no tiene ese derecho a tener armas legales. Entonces, ¿quiénes terminan teniendo armas? Las fuerzas militares y policiales y los bandidos. Pero los seres decentes no pueden legalmente tener un arma. Bueno, eso lo mismo se lo hicieron a los sans-culottes que habían sido la vanguardia a la hora de enfrentar a lo que eran los enemigos, los adversarios políticos. Después los dejan y, por supuesto, al final está quedando una persona que no tiene tierra porque no le dieron tierra, no tiene el desarrollo de fábrica, tampoco era un proletario que estuviera empleado porque tenía mucho mercado de trabajo, no, todavía no. En esa época de la Revolución Francesa, porque el empleo va a aumentar más en Inglaterra que en Francia, porque en Inglaterra es donde se van a desarrollar las revoluciones industriales, en Francia no.
Entonces tampoco tenía armas. Fueron totalmente. ¿Cómo quedaron? Así quedaron. Cada vez más oprimidos y débiles. Entonces, esa nivelación burguesa, que se llama así la nivelación burguesa, uno pudiera decir el aumento de la opresión de los sectores débiles de la Revolución Francesa, especialmente los llamados sans-culottes, que era lo que sería el lumpen proletariado urbano, que luego va a tratar de recuperarse como clase con un asalto al poder del Estado con la Comuna de París, que también fue, por supuesto, derrotada porque no tenía posibilidad de convertirse en un poder permanente. Otra pregunta. Incongruencias y desacralización. ¿Cómo la secularización política y la desacralización de la naturaleza aceleraron el desencantamiento contemporáneo? Bueno, fíjense aquí es que no ha habido secularización política. No ha habido. La mayoría de las fuerzas políticas importantes son religiosas, o de una religión tradicional o de una religión política atea inmanente. Por ejemplo, el marxismo es una religión atea inmanente política. Entonces, la religión no se va a disolver nunca, va a adoptar nuevas formas. Va a adoptar nuevas formas, pero no va a desaparecer. Porque la religión es la manera de darle sentido a la vida. Entonces siempre va a haber religión. Ahora, el problema es cuando las religiones no reconocen que son religiones, entonces no le puedes hacer la crítica teológica, porque te plantean que sus principios tienen que ver con la lógica y con la razón. Por ejemplo, la idea del progreso infinito. El progreso es infinito, infinito. Un momentico. Progreso infinito. Ajá, ¿y qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? No, porque las luchas religiosas del siglo XVIII, ajá, ¿cuánta gente murió en esas luchas religiosas entre Francia, Inglaterra y España y Holanda? Para que saquen la cuenta. ¿Qué porcentaje de la población, por ejemplo? Mínima. ¿Y cuántas muertes provocó la Primera Guerra Mundial por la expansión y el reacomodo del imperialismo europeo? ¿Y cuánta gente murió por toda la Segunda Guerra Mundial? Y la Segunda Guerra Mundial era, fácilmente la puedes ver tú como una lucha de posiciones teológicas diferentes. Por eso es que los grandes pensadores de civilización, y de ahí es que uno aprende, rápidamente demuestran que la religión es la que le da sentido a la sociedad. Sentido completo. Además, Weber lo viene diciendo, lo viene diciendo. Es la religión. Entonces, no hay secularización de la religión, sino que la religión adopta entonces la forma de partidos políticos. Por eso es que, por ejemplo, lo que pasa que cuesta entender o cuesta aceptarlo, en este caso, entenderlo no porque se entiende, cuesta aceptarlo. A mí me costó bastante hasta que dije, bueno, así, más remedio. Es que si uno no conoce el campo religioso mundial, no tiene una idea gruesa del campo religioso mundial, no puedes prever hacia dónde va el mundo actualmente en esta lucha de civilización. Que hay una lucha de civilizaciones evidente. Hay 4 civilizaciones que tienen potencia nuclear que ya llegaron a dividirse el mundo. Man. Tiene Estados Unidos con la visión del cristianismo occidental, que es protestante y en parte católico dominado. Tienes el cristianismo ortodoxo con Rusia. Tienes el hinduismo con la India y tienes a China con el confucianismo y lo que llama la religión de la síntesis de las 3 religiones, aunque se digan comunistas. Dicen comunistas, pero resulta que los institutos que ellos tienen para divulgar su conocimiento, su cultura en el mundo, se llama Instituto Confuciano. Confucio era
un creador de religiones, por ejemplo. Entonces, no hay incongruencia. Lo que pasa es que se produjo una secularización política y claro, aquí sí hubo la desacralización de la naturaleza. Y precisamente, ¿por qué se da la desacralización de la naturaleza? Porque si tú tenías una religión como el cristianismo, que decía que Dios ha creado el mundo, entonces Dios ha creado la naturaleza. Cuando los dirigentes sociales se transforman en ateos y además hoy en día en anticristianos, entonces ya la naturaleza es simplemente como un campo vacío para que el que primero llegue allá se apropie de eso. Entonces, eso es lo que ha sucedido. ¿Por qué el desencantamiento? Porque se ha perdido la esperanza. ¿Qué proponía la Revolución Francesa? La esperanza de la libertad, igualdad y fraternidad, aunque son tres términos que si lo discute lógicamente y filosóficamente, te vas a dar cuenta que son contradictorios, que las cosas no son, no pueden tener esa lógica radical. Tienes que matizar muchísimo, pero no, cuando tú lo propones como radicales, estás proponiendo algo que no es posible. Entonces, por supuesto, no te puede dar una idea de esperanza. Entonces, ¿qué era lo que te daba la idea de esperanza? El progreso infinito. Entonces, era la gran promesa del desarrollo capitalista, del desarrollo industrial, etcétera, que al final todos vamos a tener acceso a los bienes. Entonces, eso te daba esperanza. Pero ya eso se acabó. Se acabó. Incluso cuando lo ves desde el punto de vista de las transformaciones económicas. Porque uno de los soportes económicos que estaba en la base de la idea de progreso infinito estaba que tú dices, el mercado se va a ir ampliando para consumir bienes. Entonces, la gente va a estar, el gran capital va a estar interesado en producir bienes porque van a ser vendidos y se van a enriquecer más. Pero eso es antes que se siguiera dando la gran composición orgánica que tiene el capital hoy en día, expresado, entre otras cosas, por algo que Lenin ya determinó que desde finales del 19, que es lo que va a vincularse con la expansión real del imperialismo europeo a partir de la conferencia de Berlín, del encuentro de Berlín, para partirse a África en 1883, si mal no recuerdo. Bueno, ante ese proceso se va a crear después lo que es el capital monopolista y él va a decir que eso va a estar en las causas de la nueva expansión imperialista y va a ser una de las causas que llevará a la Primera Guerra Mundial. Pero claro, después Lenin muere en 1922. Después no puede explicar qué pasó con la Segunda. Y por supuesto no puede explicar qué es lo que pasa ahora cuando se da la nueva globalización. Pues la primera globalización sucede a partir de 1492 con el Imperio Español, que junto con China intercambiaban las mercaderías del mundo. Cosas a las cuales, por cierto, Weber casi ni nombra, ni nombra. No es que dice que eran pocas, ni nombra, no destaca. Más bien dice, yo no me explico cómo un país tan atrasado como España descubre América. Ah, no te explico. Es que las visiones a veces de etnocéntricas, pues ya no solamente que es eurocéntrico, sino es alemanocéntrico, o sea, eurocéntrico, pero contra los otros europeos. O sea, imagínense en relación a nosotros, bueno, sociedad atrasada, simplemente lo que dirá para Iberoamérica. Pero ahí, digamos, esa propia, dentro de la economía, esa idea que tenían de que a mayor producción de bienes, mayor consumo y más riqueza, pero resulta que en la medida que tú tienes concentrado el capital financiero, yo voy a citar más o menos, casi textualmente, o por lo menos en espíritu, parafrasear, una entrevista que le hicieron a un jefe, a un dueño, mejor dicho, de una gran vinatería, o sea, hacienda de vinos en Chile,
Él le preguntaba hace como 15 años, bueno, pero tú cambiaste la cepa de vino que estás ahora produciendo. Antes tú producías, suponiendo, vamos a suponer, 40 millones de cajas al año y las vendías, y eso es parte de tu riqueza. Pero en cambio ahora, como cambiaste de cepa, algo así como hay más dificultad, en vez de 40 millones de cajas, produces son 10 millones de cajas. Eso no baja tus ingresos, sino al contrario, ha aumentado. ¿Cómo que ha aumentado? Claro, porque yo ahora produzco un vino mucho más exclusivo para mi clientela. Y como esta persona que me quiere consumir el vino, me lo va a consumir no solamente porque le resulta agradable, le resulta bueno, sino que le da prestigio. Y el dar prestigio, recuerden el libro de, del francés de Bourdieu sobre el prestigio. El prestigio es un costo para quien lo adquiere y es un capital adicional para quien lo tiene. Entonces resulta que él decía, yo vendo ahora 10 millones de cajas y gano como si yo en la anterior vino que vendía hubiese vendido 80 cajas. Es decir, yo bajo el número de cajas de 40 millones a 10, digamos, 25%, y estoy ganando 50% más de lo que ganaba antes, algo así. ¿Cómo es la lógica? ¿Y cómo es eso? Sí, porque ahora a mí no me interesa cuánta gente, cuantitativamente, cuánta gente me va a comprar, sino cuáles personas van a comprar mi vino. Entonces, son personas con un mayor poder adquisitivo. Entonces, ahí tú comprendes. Es igual como, por ejemplo, algo que observé en un trabajo de campo en Caracas, sobre cómo era el producto en las tiendas de minoreo. Entonces, ahí se aplicaba algo parecido. Había una persona que vendía cornetas para acá. Y entonces él vendía como al triple de antes. Le decía, ¿qué importa? Mira, casi no te compra. Le digo, sí, no te importa. Pero resulta que cuando yo venda una, es como que si yo antes hubiera vendido 3. Porque ahora esta yo la estoy vendiendo al triple de precio. Y además he dejado de comprar 2. Por lo tanto, ahí viene otro ahorro. Y he dejado de almacenar 2. Por lo tanto, yo bajo muchísimo mi costo, pero mi recuperación es incluso entonces mayor que antes. Entonces, eso no tiene nada que ver con la promesa de la esperanza de crecimiento económico que te vendieron. Y hoy en día, si ustedes quieren hacer una especie de película de ciencia ficción, pregúntenle a las nuevas generaciones que están llegando a la universidad. Pregúntenle. Mira, ¿y tú piensas que cuando te gradúes de la universidad vas a tener dinero para comprar una casa, para comprar un carro, para hacer una familia y para viajar? Vean qué respuesta dan. Eso hoy puede parecer fantasioso, pero resulta que eso estuvo vigente en el caso de Venezuela hasta mediados de los 80, incluso hasta iniciados los 90, 91, 92 más o menos. Pero después, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, ahí tenemos la posibilidad de verlo en la historia del país. Y fíjense un criterio para que ustedes vean cómo se evidencia. Voy a colocar Alemania. Alemania. Hará como 15 años. Están como 15 años, sí. En Alemania hubo una denuncia de corrupción. Resulta que uno de los bancos más importantes de Alemania, no recuerdo el nombre, se estaban convocando a un concurso por 3 cargos de economista, y para 3 empleados como economista fijo, en los niveles básicos de la empresa, pero 3 economistas. Y colocaron un currículum
alrededor de 4.000 personas. O sea, 4.000 economistas venidos de Alemania o quizás de otros países de Europa también, porque hay un mercado común. 4.000 personas para concursar por 3 cargos. Y el gran acto de corrupción es que no deberían haber sido 3 cargos, eran 4. Pero un cargo, el presidente del banco tomó uno de esos cargos para su hijo. O sea, para que su hijo fuera empleado. O sea, una vez. No es que el hijo robó ni nada, no. Sino para que no concursara. Imagínense cuando ofrecen 3 cargos y concursan 4.000. ¿Cuál es la esperanza de cada quien? Para estar fijo. No es que ibas a ser gerente, no, no. Para entrar como fijo. ¿Cómo construye una esperanza? Incluso eso que ha surgido en Europa, que es la que llaman la generación milenio, que en España le decían era milenio porque además ellos decían, yo lo que quiero es ganar 1.000 euros, con 1.000 euros yo estoy listo. ¿Por qué? Porque yo vivo en casa de mi padre, normalmente me alimento de lo que ellos me dan, no pago renta, no pago luz ni nada, esos 1.000 euros son para yo dedicarlo al placer. Y entonces observas tú, veamos cómo se construye la esperanza ahí. Y estamos hablando de hace 15, 20 años, que ya eso está establecido. Ya las personas lo que piensan es cuando sus padres se mueren, para que les quede la casa. No piensan comprar una casa, no, no, no. Y una demanda en Italia, hace como 3 años, yo quedé estupefacto. Estaba un hijo denunciando a sus padres porque lo querían botar de su casa y él lo que tenía eran 38 años. O sea, una persona con 38 años que vive en la casa de sus padres, vive de la pensión de sus padres, que pagan el alquiler, que pagan los impuestos, que pagan la comida y todo. Él no hace nada. Y entonces él reclamaba su derecho a no irse de la casa de sus padres porque tenía solo 38 años. ¿Tenemos? Eso es lo que ha pasado. Y cuando lo vemos hacia acá, en 1998, yo terminé la tesis doctoral, como yo, digamos, hay modelos sociológicos para tu ver la longevidad de las instituciones, la posibilidad de cuando ves los indicadores, cuando un país es desarrollado, etcétera, etcétera. Y para 1998, el proyecto que uno venía trabajando, el modelo, me permitía a mí decir que para que Venezuela fuera un país desarrollado en el 98, que significa la reconstrucción de las instituciones, etcétera, etcétera, había que pasar, íbamos a demorarnos en el 98 por lo menos 30 años, porque hay ciclo de las instituciones. Una institución surge después, cuando empieza a deteriorarse, necesita tanto. 30 años en el 98. ¿Ustedes creen que yo hoy voy a volver a hacer esos cálculos? Que nos imaginamos los datos que se van a arrojar. Y el gran problema, desde el punto de vista de uno como profesor universitario, es cuántos profesores, estudiantes también, pero profesores, han contribuido a eso. Hay otra pregunta: tensión sobre el funcionamiento y legitimidad de la democracia. Libertad, igualdad, fraternidad frente a la desigualdad, ignorancia e impunidad en el siglo XXI.
Bueno, fíjense, llegamos a este punto. Fíjense, son dos elementos contradictorios y un tercer elemento que no tiene nada que ver con los otros. Eso es esa unión. Libertad. Si tú eres libre de desarrollarte tú como persona, al tú desarrollarte como persona, te desarrollas como alguien específico, no igual al otro. La libertad de ser uno te lleva a no ser igual a nadie, porque ser uno es tu especificidad. Ya por ahí, libertad no conduce a la igualdad. Nada. Pero la igualdad implica que no puede ser libre, porque si yo quiero que todos seamos iguales, tengo que hacer que todo el mundo elimine aquellas condiciones que lo hacen ser diferente. Antagónico. Antagónico. Entonces, ¿qué sucede? Eso después intenta resolverlo la filosofía política. Sí, pero eso es una consigna. Pues la filosofía política dice, bueno, libertad dentro de un marco social, ajá. ¿Cómo es eso? Entonces, es una libertad, no es total. Ajá, no es total. Entonces, tú no puedes hacer una proclama de libertad total porque la libertad total profundiza de una manera irreversible los márgenes de igualdad social. Ajá, pero y la igualdad, tú dices, ok, igualdad ante las leyes. Está bien, eso es. Pero la igualdad ante las leyes te está dando un piso común para partir de ahí. Ahora, cuando tú tienes un piso común que todo el mundo respeta, que es la igualdad entre las leyes, cada quien se va a desarrollar diferente. O sea, es una igualdad para que se desarrolle la diferencia de cada quien. O sea, es su realización. Entonces, la igualdad ante las leyes, de todas maneras, te va a traer la diferencia. Y eso tendrías que aceptarlo como algo incluso beneficioso. Es, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, estamos iguales de leyes. Vamos a suponer, alguien que te estudia. Todos tenemos acceso, en este caso, al mismo curso. Ha habido libertad para que todo el mundo se inscriba. Pero cada uno es posible que tenga un rendimiento diferente del otro y que eso se va a expresar en diferentes calificaciones, por ejemplo. Es lógico. Ha tenido la libertad de inscribirse, pero esa libertad, digo, han tenido la igualdad de inscribirse porque nadie los obligó, pero además todos podían tener acceso, digamos, dentro de cierto ámbito, pero esa igualdad les va a permitir desarrollarse cada uno y va con libertad y eso va a generar desigualdades en la nota, por ejemplo, o como ha pasado en muchas ocasiones, eso es lógico. Pero cuando tú decides que es libertad igual de fraternidad, a rajatabla, como si eso fuera una misma cosa, entonces terminas teniendo que imponerle a la sociedad algo para limitarla. ¿Y quién lo limita? Por arriba. ¿Qué era lo que te decía Durkheim? ¿Cómo funciona la sociedad por coacción? Porque, como decía Job, el hombre es lobo del hombre. Esa es la tendencia. Entonces, para que no mate al otro, tú tienes que tener una capacidad de represión para que las personas, cuando vayan a hacer algo que pueda ser considerado antisocial, sepan que la respuesta puede ser muy dolorosa para quien incumpla la condición de normalidad social, por ejemplo. Para eso existe la coerción y los cuerpos represivos. Eso es lo que dice Durkheim, ya como sociólogo al final del siglo. Pero cuando te imponían eso,
Porque además la fraternidad es que te obligaba, porque fíjese, de la libertad no sale la fraternidad. Porque si cada quien es libre, bueno, es libre de hacer lo que sea, lo que le dé la gana. No tiene por qué ser amigo de fulano. No, que ahora somos hermanos, pero un momentito. Tú tienes la libertad de hacer tus cosas y yo las mías. No significa que al final vamos a comer juntos, por ejemplo. No, porque no somos amigos, por ejemplo. Porque eso también descuida lo que yo en tal caso demostré en la tesis mía, parte teórica, que es que en la sociedad no existen tres estructuras: economía, política y cultura. Existen 10. Y una de esas estructuras es la amistad. Y la amistad, por definición, es el producto de una selección. Tus amigos son tus amigos, no es toda la gente. No, tus amigos, tu selección. Entonces, la fraternidad implicaría una decisión tuya de tu libertad, es decir, quién es tu amigo y quién no. Y cuando Robespierre decía en las calles ya su consigna, libertad, igualdad y fraternidad, o muerte, o muerte. ¿Qué opción había? No eras libre, no eras igual, no eras fraterno y tenías que ser cínico para disimular todo eso para que no te mataran. Porque tú tenías que demostrar todo el tiempo que te gustaba la república. Bueno, seguramente ustedes han visto o han escuchado la historia en Corea del Norte. Que cualquier, hasta chiste que poniendo que diga Kim Il-jong, hay que aplaudirlo y hay que llorar de la emoción por el chiste. Y los graba. Y el que se rió poco, te reíste poco, no te está gustando esto. Castigo, castigo. Todo régimen totalitario. Todo aquel que se proclama jacobinista termina en una dictadura. Y eso incluye que los llamados, cuando se hizo, recuerden que el 19 de abril es distinto al 5 de julio de 1808. Y la sociedad patriótica, que no participó el 19 de abril, pero fueron los dirigentes del 5 de julio, estaba formada por jacobinos, izquierda, comunismo, totalitarismo, etc. Igual también pudiera decir girondino, positivista, o sea, del positivismo, neoliberalismo totalitario. Eso es una tendencia innata de desarrollo de esos grupos. Es así, es así. Entonces, por supuesto, si todavía hay personas que piensan, incluso intelectuales, o por lo menos profesores universitarios, que piensan y suspiran y se emocionan por la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, personas, ¿cuál es su capacidad de análisis de lo real? Pero claro, para no ver lo real, no funciona por las redes, no funciona en los programas académicos, que es insistir en cuál es la desigualdad, cuál es la ignorancia y cuál es la impunidad en el siglo XXI, porque hacia allá vamos. Somos científicos sociales. No nos vamos a quedar nada más en la filosofía, bueno, porque Hegel, el espíritu, bajó, no bajó, no. Y vamos a llegar a eso. Que entonces, ahora esa desigualdad es la Agenda 2030, oficializar cada vez más esa desigualdad, esa ignorancia y esa opresión. ¿Qué significa la proposición de un sueldo mínimo universal? En los países desarrollados, pues aquí un sueldo mínimo que ya va por 3 centavos de dólar al mes. ¿Qué es eso? Más dinero se gastaba en los esclavos. Y ese es el sueldo mínimo. Y la jubilación, en mi caso, profesor titular de dedicación exclusiva, doctor, etcétera, $3 mensuales. ¿Qué es eso? Pero resulta que lo que están proponiendo con salario mínimo, aquí se ha llegado a ese extremo, pero es que hacia allá va una tendencia en la medida que quieren desaparecer a la clase media. Porque ¿qué es la clase media? Aquellos que pudieran en algún momento
tener un poco más de tiempo para dedicarse al estudio y a generar una opinión formada que pueda ser, digamos, valiosa para el conocimiento de lo real. Pero cuando tú eliminas eso, porque vas eliminando los sectores medios. Hoy los sectores medios en Venezuela están entre el 4 y el 5%, si acaso. Sectores medios, de medio para arriba. Los demás somos pobres de distinto tamaño. De distinto tamaño, pero somos pobres. Lo que pasa es que hay una distancia muy grande entre lo que somos y lo que pensamos que somos. Muy grande. Y mucho más cuando tenemos memoria. No, pues yo antes tan cosita, cosa, no. Ya eso no existe. Somos pobres en distinto grado. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, lo que significa libertad, igualdad, fraternidad, que todavía lo dicen algunos. Bueno, todavía no se dice que el 24 de junio de 1821 el país alcanzó la libertad. Aunque los negros siguieron siendo esclavos, bueno, sí, mala suerte. ¿Usted cree que un país que viva con ese tipo de historiografía puede llegar a tener conciencia de lo que son? Capítulo 2. Fe, ateísmo, sustitución de Dios y las trampas del reino intermedio. La metamorfosis de lo sagrado. La crisis de los fundamentos espirituales y la fetichización de la técnica intelectualista. El romanticismo de Wagner y el apagamiento de los antiguos ideales espirituales a finales del siglo XIX, pregunta uno de ustedes. Fíjense cómo Weber despacha el movimiento romántico, lo banaliza. Resulta que ese movimiento romántico buscaba reivindicar los valores espirituales, los valores de la antigüedad, buscaba construir o seguir construyendo el sentido que habían tenido las sociedades europeas desde la época de Grecia, Roma, todo lo que él mismo había descrito. Eso era lo que buscaba el romanticismo. Tanto que después incluso el romanticismo, digamos, va reduciendo su visión y termina proponiendo el nacionalismo. Y resulta que todo este movimiento es criticado por Weber. Weber apoyó el otro, el que va a llevar a la Revolución Francesa, al capitalismo monopolista, que va a llevar en definitiva a la idea del internacionalismo proletario de Mar o al internacionalismo del capital. ¿Y qué es el internacionalismo? Para ese supuesto internacionalismo tienes que eliminar los localismos. Entonces, los localismos es la manera como el ser humano está más cerca de la tierra. Y cuando te eliminan la importancia de eso, ¿cómo quedas? Al garete. De personas que creen que son universales. Bueno, esos son los antecedentes de aquellos que creen que son perros, gatos, etcétera. Eso es una fabulación total, que incluso se incorpora en la teoría del arte para hablar de cómo lo van permeando aguas abajo en la sociedad, cuando hablan del arte universal. ¿Cuál es el arte universal? Entonces, pues en Grecia, es el arte griego, porque nadie nace en el universo. Todo el mundo nace en algún sitio concreto. El arte griego es griego. Que tiene formas que hace que pueda ser compatible con los gustos y los intereses de muchas otras sociedades. Es otra. Pero lo que hay son artes locales,
o nacionales, y los que después son nacionales, y que después se van a llamar internacionales. Que tú me digas hoy en día un arte internacional, yo estoy entendiendo que es un arte que se ha difundido internacionalmente. Pero un arte universal, cuando la gente piensa que alguien nace en el universo, esas personas están listas para aceptar cualquier cosa. Así sea, si está aceptando esa idea tan irracional, puede aceptar cualquiera. Puede estar convencido que alguien que conoció un familiar suyo, que lo vio esta mañana y desayunó con él, en la noche, el familiar le diga, yo ahora soy un perro, y el día está bien. Tiene toda la razón. Ya estamos fuera de la ciencia y fuera de todo tipo de racionalidad. Entonces resulta que ese romanticismo de Wagner estaba vinculado a la tierra, en la búsqueda del sentido, y en este caso vinculándolo con las ideas, las grandes ideas de la base civilizacional de Occidente, que se expresa en la alianza, digamos, civilizacional, o la impronta civilizacional de esas tres ciudades que son Jerusalén, Atenas y Roma. Pero ese movimiento es desechado rápidamente por Weber, pero además termina siendo derrotado. Termina siendo derrotado desde el punto de vista teórico, porque después, desde el punto de vista real, es algo que hemos escrito en otras ocasiones, es que para el siglo XIX, finales del XIX, los movimientos surgidos de la Revolución Francesa que plantean en su instancia el progreso infinito, bien sea por el lado del positivismo o por el lado del marxismo, ambas visiones decían que avanzábamos hacia un mundo en donde todos éramos iguales, incluso crearon una corriente que de moda en aquel tiempo, finales del 19, que llamaban el cosmopolitismo, que después va a generar la cultura del dandy, es decir, aquella persona que se considera aristócrata, pero aristócrata a veces sin los medios económicos, pero que se considera que él es un ciudadano del mundo, no de ninguna parte en especial. Un Terian, pues, a su manera. Porque eso era una ficción. Lo que se va a imponer, mientras ellos pensaban que en el 19 iban a desaparecer las etnias, iban a desaparecer las naciones, iba a desaparecer la religión, en el siglo XX ha sucedido exactamente lo contrario, pero exactamente lo contrario, radicalmente lo contrario. El siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso antes, en el origen de esa misma Primera y Segunda Guerra, ya estaba el nacionalismo, ya estaban los movimientos étnicos. Solapados, sí, pero siguen existiendo. No lo visualizabas porque no lo conceptuabas, pero existía. Y hoy, ¿ustedes creen que hoy se puede explicar el mundo sin hablar de las naciones, sin hablar de las etnias y sin hablar de las religiones? No, para eso estamos. Una guerra de civilizaciones que involucra todo eso. Lo que pasa es que esta vez los actores centrales inicialmente son 4. Después uno no sabe en qué momento pudiera surgir como civilización completa, pues. El Islam, o el África Negra, o la civilización hispánica, o la civilización budista. Son las 4 que están por fuera, pero que pudieran construirse. Ahí está lo étnico, está lo nacional, está lo religioso. Y en el siglo XIX, por esta visión ideologizada, en el sentido de falsa conciencia, va a quedar reducida. Va a decir, no, por ahí no vamos, vamos hacia el internacionalismo.
Es que las ideologías, incluso una cosa que a mí me parece realmente penosa, incluso detestable, que cuando en 1990 comienza por ahí, es toda esa época de la perestroika, que va a terminar con el muro de Berlín, que finalmente va a disolver la Unión Soviética. Resulta que un intelectual americano, Francis Fukuyama, plantea, hace un marketing, un producto absolutamente comestible, como decir una marca de cerveza, y entonces lanza su teoría, el fin de la historia. Fue impresionante. Impresionante el esfuerzo de marketing por algo que es tan irracional que, que una persona en ciencias sociales o incluso en teología pudiera pensar que eso es un chiste malo y se convirtió en un bestseller y se convertía en elemento de discusión. Tal tamaño de barbaridad del fin de la historia. Para vender sus libros, son más famosos. Se metió un billete, me imagino. Impresionante, pero que la academia lo tomara en serio. O sea, que la universidad, en ámbitos universitarios donde se genera pensamiento, lo tomara en serio. Bueno, las nuevas formas de religión. En algún momento cuando me vean callado es porque afortunadamente los pensamientos no salen, pero como esto va a quedar grabado, entonces tengo que tener un lenguaje correcto. Las nuevas formas de religión ha alcanzado la humanidad un desarrollo científico que reduce la fe o surgirán nuevas formas de religión y mito. Bueno, lo voy a decir, vamos a decirlo con tranquilidad. Piense, hoy en día, de acuerdo al marco teórico que se utilice, existen entre 10.000 a 15.000 religiones en el mundo. 10.000 a 15.000. Creo que el número es contundente. De 10.000 a 15.000 religiones existen. Desaparecer. Ahora han surgido nuevas formas de religión, claro. Aquí hay un aporte muy importante de la sociología de la religión. Hay algo que había conversado con uno de ustedes que va a trabajar de deporte. Le recomendé un autor, quizá ahora con tiempo, cuando ya la semana que viene termine el semestre, pueda con calma buscar la referencia, a ver si se la consigo incluso digital, si la tengo. Esta sociología de la religión, hay varios temas, ya es una línea de trabajo en muchas universidades del mundo. Hablan de las nuevas religiones, por ejemplo, una de las religiones, la religión del cuerpo, la religión de la comida, la religión del deporte. Eso está analizado. El deporte hoy en día es considerado una religión, porque las religiones siempre van a existir. El campo religioso mundial, si no se estudia, no se está en capacidad de explicar profundamente la dinámica mundial. Entonces, no, nueva forma no, desarrollo científico. ¿Cuál es el desarrollo científico?
Y aquí vamos a dar datos. Porque algunos hablan de Morán, pero no lo han leído suficiente. O lo leen como consigna. Fíjense ustedes. Voy con este dato, o son datos. Si yo tuviera frente aquí, uno de ustedes fuera físico, profesor incluso de física y facultad de ciencia, no me podría desmentir. Resulta que en el universo tiene lo que llama la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Bueno, es una energía que es la que está impulsando para que el universo se mueva. ¿Por qué es oscura? Seguramente alguno que ha estudiado en cierta universidad. Porque es afrodescendiente. No, por eso no es oscura. Es oscura porque no se sabe qué es. Es la energía oscura. Pero además, también existe algo que se llama materia oscura. ¿Cómo se define la materia oscura? Pero es una materia en donde existe la gravedad, pero es refractaria a la luz. Por lo tanto, no se sabe qué es. ¿Ustedes saben cuánto hay si uno suma la energía oscura y la materia oscura? Eso es el 95% del universo de tiempo-espacio donde nosotros habitamos. 95. Entonces, el desarrollo científico. Recordemos ahora que la ciencia, lo único sobre lo que puede opinar científicamente es sobre el 5%. Para que no se lo olvide, una mano, 5%. Es la ciencia física, que es la más avanzada. Pero además, sobre este 5%, ¿cómo se define? Porque tiene 4 fuerzas. La nuclear débil, la nuclear fuerte, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. 4 fuerzas. El 5% tiene 4 fuerzas. Pero hay una teoría sobre estas 4 fuerzas, ¿cómo se relacionan? No, porque no hay una teoría del todo, como lo dicen los físicos. No hay una teoría del todo. Recordemos que aquí todo es 5%. Entonces, si en física, que está tan avanzada, la ciencia física, la más avanzada, y no hay una teoría del todo de 5%, calculemos, si algún día la consiguen, ojalá que sí, han conseguido la teoría del 5%. 95%, nada. Pero además, Edgar Morin decía que hay 3 universos hipercomplejos. El universo físico, que es este, que no solamente el 5% es materia ordinaria, que es el físico. Luego tiene el universo social, o sea, lo social. Y luego tiene el universo psíquico, lo que corresponde a la psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera. La psiquis humana, tienes 3. Ahora, la física no tiene una teoría del todo. La sociedad, ¿ustedes creen que existe una teoría de todas las sociedades? No, ¿verdad? No hay. Y de la psiquis, hay una teoría psíquica. Hay una teoría de la mente, por ejemplo, para que abarque para todo. Incluso la gente a veces dice barbaridades con relación a la mente. Por ejemplo, si uno introduce el tema, bueno, ¿existe vida después de la muerte? ¿O qué pasa con la mente después de la muerte? Entonces enseguida salen algunos huelepegas intelectuales y dicen, la mente desaparece. La mente desaparece. Ok.
Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tú tienes mente? Claro que tienes mente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mente? No me vas a decir que en el cerebro, porque a nadie le operan el cerebro como mente. No te va a operar la mente, te va a operar aquí, no. La gente lo opera el cerebro, pero no la mente. La mente no es igual al cerebro. Ese error que había en el siglo XIX ya no hay. Entonces, como yo le puedo preguntar a uno, si estuviera frente a mí, ¿tú tienes pensamientos? Sí. ¿Tú has visto algún pensamiento tuyo? No. Quiere decir que hay algo que es invisible, que sabes que existe, que es tuyo y no lo has visto. Imagínese, ¿cuánto sabes tú entonces? Por la mente. Pero además, si no sabes dónde está tu mente, ¿cómo sabes que cuando alguien se muere, desaparece la mente? Si tú ni siquiera sabes dónde está la tuya, ¿cómo vas a saber dónde está la de un muerto, hijo? Ahora ese trompo en la uña, pues, como diría Platón si hubiera nacido en Oriente. Entonces, ¿cuál es el desarrollo científico? O sea, tenemos que tener una visión global. Entonces, Edgar Morin, un sabio, dice, existen tres grandes universos. Cada uno es hipercomplejo. Entonces uno diría, cada uno es hipercomplejo. No tenemos la teoría del todo de ninguno de los tres. Y por supuesto, no tenemos la teoría del todo de los tres en relación. Porque si no sabemos ni de la teoría del todo físico, la teoría del todo social, ni la teoría del todo psíquico, ¿cómo vamos a tener entonces la teoría, por ejemplo, de lo real? Porque después viene la teoría de lo real. Lo real son estas tres cosas, estos tres universos mínimos, si estamos hablando del Big Bang para acá. Porque también si nosotros nos preguntamos, antes del Big Bang, ¿qué había? Entonces ya es otro mundo, ya es otro tipo de preguntas. Entonces, ¿cuál es el gran alcance del desarrollo científico? Nosotros, como científicos sociales, debemos no ser solo modestos, sino debemos urgentemente aumentar nuestra cultura general, porque si no, estamos haciendo afirmaciones o precisiones o comprensiones totalmente insuficientes para explicar la realidad. El verdadero trascendentalismo en Weber. La imposibilidad de volver a lo antiguo, síntesis dialéctica, y el sometimiento al reino intermedio, el hombre víctima de sus creaciones materiales. Esta pregunta es bastante interesante. Y vamos a decir algunas cosas sobre esa que nos remiten a lo que es el tiempo histórico. ¿Y cuál es la escala? ¿En qué punto de la escala nosotros nos manejamos? Y esto tiene que ver con uno de ustedes, digo, pudiera quizás ayudarlo, en tal caso ser de alguna utilidad, a uno de ustedes que quiere estudiar la visión del pasado en Venezuela, me imagino. Es lo siguiente, fíjense. El tiempo para analizar un hecho tiene grandes periodos o tiene distintos periodos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar
a Venezuela, mínimo desde que comienza a existir 1498 para acá. Eso es algo que vamos a discutir el semestre a comenzar, apenas el semestre que viene, en el seminario de los martes, a las 4:30. Resulta que tú tienes un tiempo de 500 años. Pero dentro de ese tiempo de 500 años, tú pudieras decir, bueno, también hay un periodo de 1810 a 1830, que es un periodo de transición entre ser parte del Imperio Español, desarrollarse este periodo que sería la guerra de transición, la guerra de secesión, y luego pasamos a ser una república, la República de Venezuela, hasta el día de hoy. Entonces tú dices, bueno, hay un periodo antes de 1810 y un periodo después de 1830, ¿ok? Con un periodo intermedio. Pero de 1830 tú puedes decir, bueno, 1830 tiene otro periodo hasta 1899, a grosso modo. Y luego tiene un periodo de 1899 a 1945. Fíjense, estos periodos nada más de 1830 en adelante, pero si vas hacia atrás, tú no puedes explicar a Venezuela sin conocer tus grandes troncos étnicos. Empezando el primero, el indígena. Entonces tú tienes que tener una historia del proceso indígena y sabiendo que son 11.000 años con presencia humana en Venezuela, entonces, bueno, tú lo vas a estudiar desde lo que fue la llamada primera gran migración amazónica hacia Venezuela en el siglo V a.C., de ahí para acá, y su relación con los barrancoides. Entonces estamos hablando de 2.500 años acá, para hablar de la presencia humana que tienes datos. De las otras hay una reconstrucción, no sé cómo va a ir ahorita la reconstrucción arqueológica de esos datos, por eso te da a ti algo para explicar uno de nuestros troncos étnicos. Pero el otro es España, el segundo, por ejemplo, de una importancia enorme en nosotros. Entonces tú vas a trabajar en España, entonces tú puedes decir, bueno, tienes que tener alguna idea, por ejemplo, de 40.000 años antes de cuando los neandertales estaban en España, y Atapuerca es un ejemplo de eso. Ajá, esto al norte sirve, pero tendría que partir un poco más acá, un poco, algunos siglos antes de Cristo, con lo que pudiera ser la civilización que dio origen que creó la Dama de Elche. Entonces eso te vincula con griegos, fenicios, etcétera. Y bueno, el proceso largo, ese es el segundo tronco étnico. Pero fíjense, para tener nada más una idea de Venezuela. Y después entonces tiene que entrar a tener alguna visión de los esclavos negros que llegaron aquí, fundamentalmente de la expansión de los bantú. Yo incluso escribí unos artículos sobre historia del África Negra, porque es un área que vengo trabajando hace muchos años, y especialmente la expansión bantú, porque nos interesa muchísimo a nosotros como venezolanos y a los colombianos, y a toda América del Sur, porque el siglo XIX es otra cosa. Entonces tiene que tener una idea digamos, de lo previo antes del siglo XV, antes que ellos llegaran para acá. Entonces así vas tomando estos elementos que tienes que tenerlo y después ver cómo se encuentran en el siglo XVI y de ahí para acá. Ajá, pero resulta que del siglo XV para acá tú tienes que estar en simultáneo, porque Venezuela era parte del Imperio Español. La parte se formó dentro del Imperio Español. No existía antes. Entonces tú tienes que ir estudiando esto con el estudio del Imperio Español, que eran los dos grandes imperios del mundo, era el español y el chino. Entonces todo eso te va dando en tiempo. Entonces uno se tiene que preguntar a la hora de hablar de historia, ¿a cuáles tiempos nos estamos refiriendo? Porque después de eso resulta
que tú tienes que hablar del tiempo civilizacional de América, por ejemplo, y de Europa, tal como lo ha venido. Entonces ya estás hablando de miles de años, de miles de años. Entonces, en esta pregunta, lo interesante es que todas estas cosas que apenas estoy esbozando, todo eso que ha pasado en los tiempos lo sigue teniendo de distinto grado, de distinto modo en la actualidad. Entonces, cuando habla de la imposibilidad de vivir a lo antiguo, dependiendo de lo que entendamos por vivir, porque tú no puedes vivir sin lo antiguo. Quizás no, ahí habría que incorporar a otros conceptos sociológicos, como es el de modo de vida. Entonces, uno pudiera vivir, no puedo vivir el modo de vida antiguo, pero eso no significa todo lo antiguo, porque es que lo antiguo está en ti, lo antiguo está en ti, te lo demuestran tus cromosomas, pero es que además lo antiguo está en ti, porque cuando tú te enteras que el castellano, digamos, el idioma español que hablamos, viene del latín, el latín es un idioma indoeuropeo, pero el sánscrito en la India es un idioma indoeuropeo, y el sánscrito y el latín tienen un idioma común del cual se originan. Tú dices, espérate, pero entonces la historia mía como venezolano actual tiene que ver con algo que comenzó en Europa, llega hasta la India y después al llegar a América es toda América. Y si después incorporo lo africano, que es subsahariano, tú dices, ah, bueno, pero lo antiguo vive en mí. Que no se pueda restaurar el modo de vida antiguo es otra cosa. Pero lo antiguo, nuestra forma de pensar, es a veces lo que a uno le interesa, por lo menos transmitirlo, como, por lo menos como angustia que uno tiene, es saber que, como lo dicen los lingüistas hoy en día, la lengua materna es una forma de estar en el mundo que nos da un ser, una forma de pensar. Imaginemos lo que significa el idioma español, que funciona con letras, separado un alfabeto. Ahora comparémoslo con el lenguaje chino. No funciona con palabras, sino un chino, mientras uno dice, yo hoy voy a caminar, imagínate, yo hoy voy a caminar, tengo que usar 5 palabras, yo hoy voy a caminar, y si uno ve cómo es la escritura del chino, ¿qué significa eso? Yo hoy voy a caminar. Bueno, ahora ustedes se imaginan lo que hay en la mente de él para que eso así signifique yo voy a caminar. Y lo que hay en la mente nuestra, de que yo tengo que decir yo hoy voy a caminar, son mentes distintas. Son racionalidades distintas. Son maneras de estar en el mundo distintas, diferentes. Entonces, cuando uno lo ve en esta perspectiva, entonces uno, bueno, me estoy viendo, y además me estoy viendo como ser humano histórico civilizacional que es de 6.000 años para acá o 7.000 años para acá, es decir, en el neolítico. Pero después nosotros necesitamos tener un pensamiento de que somos como seres humanos. Que el ser humano tiene por lo menos mínimo 2,5 millones de años. Son los homínidos. Entonces está otro pensamiento histórico, es el pensamiento como homínido, porque todavía somos homínidos. Pero una reflexión profunda sobre lo que somos nosotros va abarcando todo eso. Por eso que los tiempos históricos varían. Es decir, cómo pensar como una nación de 500 años, cómo pensar como parte de civilizaciones que tienen por lo menos 3.000, 3.500 años, cómo pensar como homínido que tenemos mínimo quizás 4 millones de años por lo menos. Y luego cuando nos vamos adentrando, nos vamos a comunicar cuál es el siguiente paso, cuándo comenzó la vida.
no la de los mamíferos, sino la vida. Entonces ya empezamos a tener un tiempo geológico para pensarlo. Porque hay algo que decía Yaguaribe en el primer capítulo o el segundo de su primer tomo, cuando decía que él partía de un punto de lo que se llama una visión antrópica, incluso antrópica generalista, antrópica. Ahora, una visión antrópica te lleva a un punto en el desarrollo cuando tú dices, bueno, ¿por qué existimos? Pero ya no solamente pensarlo filosóficamente, sino después que has tenido el bagaje suficiente para ir llenando de esa información. Entonces, esa visión que me da, que pregunta sobre esa afirmación de ver, verdadero trascendentalismo. El verdadero trascendentalismo es conocernos nosotros para ir hacia atrás, no para perdernos en la nebulosa, no, todo el tiempo avanzando para ver cómo estábamos nosotros, porque ahí está lo fascinante de esa actualización que hace Yaguaribe en 2 tomos, que son 1500 páginas, que lo trabajamos aquí. Felicito a los sobrevivientes de esos 2 semestres anteriores, que estamos viendo cómo entonces todo eso sigue incorporado. La antigüedad, si nosotros venimos del latín, no va a estar incorporado en nosotros. Claro que sí. Pensar que ha sido superada no es cierto para nosotros, porque eso sigue mientras nosotros pensemos así, mientras nosotros utilicemos la razón que termina siendo una razón que no participaba de la idea de trascendencia, que es la idea de razón que viene de Grecia, que después se va achicando con el desarrollo del capitalismo industrial y las teorías que surgen en el siglo XIX, para terminar proponiendo una razón instrumental. Lo que ha hecho es acortarnos nuestra capacidad de reflexión. Y por eso es que cuando en el curso anterior que discutíamos hoy, la visión africana, que participa de otro tipo de razón adicional, igual que la razón semítica es distinta con el tabar cuando se habla de pensar con el corazón, y nosotros por la visión griega pensamos que pensamos con el cerebro, o sea que pensamos aquí. Cuando nosotros decimos pensar aquí y nos señalamos, hay que pensar, y uno piensa aquí, los semitas dirían pensamos aquí con el corazón, y un africano decía pensando, porque el verbo es pensamiento, por eso que el verbo compromete. Y resulta que de todas esas cosas tenemos, no las hemos descubierto totalmente. ¿Y cómo deberíamos descubrirlas? Por supuesto. Y ahí es absolutamente inevitable hacer el esfuerzo de aumentar nuestra cultura general y preguntarnos hoy. Y recuerden que en algún momento lo dije y lo vuelvo a repetir simplemente como recordatorio: la diferencia entre un técnico, un diletante y un intelectual. Y se supone que cuando se llega a la idea de la formación para ser doctores o para profundizar en una formación propia, autodidacta, cualquiera de los 2 días, estamos tratando de que se forme o de formarnos cada uno de nosotros como intelectuales. Y un intelectual es un técnico con una amplísima cultura general. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál es la cultura general que a nosotros nos hace falta para ser intelectuales? Cada quien tiene su propio proceso, cada quien tiene su visión también de las cosas. Yo simplemente lo dejo como pregunta. Nuevamente, al igual que la vez pasada, eran 4 partes, pudimos ver 2. Vamos entonces al cierre, porque la semana que viene es la última. Estimados doctorandos,
Al concluir esta intensa jornada de la sesión 13, nos queda claro que la tensión entre el proceso civilizatorio, acumulativo, técnico y acelerado, y el proceso cultural, orgánico, espiritual y cargado de sentido, define el drama fundamental de nuestro siglo XXI. Frente al vaciamiento de las certezas modernas y el riesgo de una irracionalidad destructiva, como el que alguien se crea un animal, o una tecnocracia desalmada, Iberoamérica, América Latina y las periferias globales no surgen como simples espectadoras tardías, sino que son una reserva ontológica y espiritual capaz de resacralizar la existencia a través de sus vivencias populares y comunitarias. Les agradezco enormemente la agudeza de sus preguntas planteadas en los controles de lectura. Nos reencontramos en la próxima sesión para la sesión final de nuestro curso, si Dios quiere. Muy buenas noches y feliz descanso. Hasta luego. Luego. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el lunes. Noches. Hasta el lunes.